Ok, entonces estamos en nuestra serie de Hechos de los Apóstoles, la cual se titula La Iglesia en el Poder del Espíritu Santo. La Iglesia en el Poder del Espíritu Santo. Y hoy iniciamos el capítulo 16 y estaremos en los versículos 1 al 15. Capítulo 16, versículos 1 al 15. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este hermoso día que nos regalas. Permite que sea un día tranquilo en el que también oramos por nuestras autoridades, Señor. Padre, bendice a aquellos que van a tomar cargos próximamente, Señor. Porque si a ellos les va bien, a nuestro país también le irá bien, Señor. Ese es nuestro deseo, porque tú controlas todas las cosas, Señor. Nada se escapa de tus manos y confiamos en ello. Ponemos nuestra esperanza únicamente en ti. Y Padre, en esta mañana háblanos a través de tu palabra. Háblanos a través de lo que vamos a escuchar. Que el Espíritu Santo nos confronte con esta palabra, Señor. Y que en su momento transformemos lo que haya que transformar a través de la dependencia del Espíritu Santo. Señor, te necesitamos. Somos hombres que nos equivocamos y que te necesitamos de manera urgente. Gracias, Señor. Obra en nosotros y dejamos este tiempo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a ir entonces a Hechos capítulo 16, Hechos 16, y vamos a leer todos estos versículos del día de hoy, del versículo 1 al 15. Vamos a poner atención a ello. Dice así: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para los que observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuraron ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que cuando recibiera lo que Pablo decía, cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. Hasta aquí la lectura de nuestro pasaje. Y el título del sermón del día de hoy
es este: yo planeo, Dios dispone, para que te puedas acordar de él. Yo planeo, Dios dispone. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de 3 puntos. Vamos a ver estos 3 puntos que nos van a ir dirigiendo hacia nuestra idea principal. El primer punto, si lo quieres anotar, de todos modos lo voy a ir recargando durante la predicación, es el plan es unir y no separar. El plan es unir y no separar. Lo vamos a estar viendo del versículo 1 al 5. El plan del Evangelio modificado por Dios, punto número 2. El plan del Evangelio modificado por Dios, del versículo 6 al 10. Y punto número 3, el plan es predicar, pero la obra de Dios, versículos 11 al 15. El plan es predicar, pero la obra de Dios. Vamos a estar viendo estos 3 puntos en este día, donde la idea principal o idea central es la siguiente. Dice así: podemos y debemos planear nuestros caminos para honrar a Dios, pero Él los puede modificar, pues sus planes son perfectos. Podemos y debemos planear nuestros caminos para honrar a Dios, pero Él los puede modificar, pues sus planes son perfectos. Es lo que vamos a ver en este día. Ahora, recuerda, vamos a hacer un poquito de memoria, recuerda que durante el capítulo 15, es decir, el capítulo anterior, se realizó lo que llamamos o lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén, donde vimos cómo algunos hermanos judíos querían imponer algunas de sus prácticas, pues con un tinte ahí para salvación, que básicamente podemos pensar que es considerar el Evangelio más algo más, es decir, el Evangelio con algo. Puede ser, eso definitivamente no es Evangelio, puede ser una buena recomendación, pero no es el Evangelio si es que tú le estás poniendo un algo al Evangelio. Es decir, Jesucristo y tus buenas obras, Jesús y las donaciones, Jesús y los santos, Jesús y portarme bien, Jesús y el dinero. Si le estás colocando algo a Jesús o al Evangelio, eso no es propiamente el Evangelio. Claro, estas cosas pueden ser resultado de tu transformación a través del Evangelio. ¿Dónde tienen una reunión los apóstoles, los ancianos? Toman unas decisiones que incluso Lucas mismo registra que estas decisiones fueron confirmadas por el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver ahí en el versículo 28, capítulo 15. Dice: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Y ahí hay una pequeña lista, ¿no?, que ya se profundizó al respecto, que lo hizo el pastor Eli. Y este capítulo 15 termina con una separación entre Pablo y Bernabé, que al final genera un beneficio en la predicación y confirmación del Evangelio, pues Pablo deseaba regresar y visitar a todos los hermanos donde habían predicado para ver cómo estaban. Y así comienza ese segundo viaje misionero de Pablo, con una separación y ver cómo se encontraba, por decirlo así, las iglesias establecidas en su primer viaje misionero. Vamos a recordar muy brevemente este primer viaje, si podemos poner la imagen. Recuerden, cuando ven un mapa, generalmente el este está en su mano derecha, oeste, norte y sur. Entonces, recordemos que el viaje inicia en Antioquía, van hacia la isla de Chipre, suben, van hacia el norte, Perge, después hacia el este, hacia Derbe, y en vez de hacer este recorrido, de regresarse por el continente hacia Antioquía, se regresan y confirman las iglesias. Eso fue durante el primer viaje misionero, ¿ok? Y entonces veíamos esto que sucede la semana pasada, que se dividen, ¿no? Bernabé se va con Marcos,
se va rumbo a Chipre, y Pablo y Silas se van al norte por vía terrestre, es decir, de Antioquía hacia el norte. ¿Podemos poner la siguiente imagen? ¿Sí? Hacen esto, salen de Antioquía, ¿cómo se dividieron? Unos van hacia Chipre y Pablo se va hacia el norte, hacia esta región de Sicilia. Después van a Derbe, Listra e Iconio. ¿Ok? Entonces, si podemos dejar tantito ahí el mapa. Pero el día de hoy vamos a ver este recorrido. Estos 15 versículos nos hablan desde que están en esta región hasta llegar a Filipos, que se encuentra en esta región de Macedonia, esa área que está pintada de amarillo. ¿Ok? Generalmente vienen algunos de estos mapas en sus Biblias, pueden revisarlos. Entonces, vamos a ver este recorrido el día de hoy hasta Filipos. Entonces, vayamos a nuestro primer punto. Punto número 1, el plan es unir y no separar. Versículos 1 al 5. El plan es unir y no separar. Versículos 1 al 5. Pablo llegó también a Derbe y a Listra. ¿Ok? Recuerden, Derbe y Listra ya estuvieron ahí en el primer viaje misionero. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Ahora, fíjense que aquí entra a la escena ¿quién? Este joven llamado Timoteo, que será un compañero de confianza para Pablo y que posteriormente el mismo Pablo le escribirá 2 cartas que conforman nuestro canon. Muy probablemente se convirtió cuando Pablo visitó estas ciudades en su primer viaje. ¿Recuerdas qué pasó ahí en Listra en el primer viaje misionero? Hay 3 cosas, por lo menos, que suceden de suma importancia. Primer acto, un hombre que no puede caminar es sanado, ahí en Listra. Segundo acto, le quieren hacer sacrificio a Pablo y Bernabé derivado de este milagro. Es decir, órale, los dioses se hicieron hombres, acaban de hacer un milagro, vamos a adorarlos. Y entonces Pablo dice, no, a ver, ¿qué pasó? Tranquilos, o sea, nosotros somos personas igual que ustedes, no hagan esto, por favor. Tercer acto, cambian la posición, llegan algunos y apedrean a Pablo y lo dan por muerto. ¿Dónde sucede esto? En Listra. Y es aquí donde está Timoteo. Todo esto sucedió y muy probablemente estuvieron ahí presentes Timoteo, su mamá, tal vez su abuela, viendo todos estos acontecimientos. Ahora, el texto dice que los hermanos hablaban de manera, ¿cómo? Elogiosa de Timoteo. Tanto, no solo los hermanos de Listra, sino los de Iconio. Es decir, que lo veían con buenos ojos, no solo en Listra, en otra ciudad. Era bastante conocido Timoteo. Seguramente estaba sirviendo, estaba ayudando y probablemente también ya estaba predicando lo que había escuchado de Pablo en ese primer viaje misionero. Y entonces lo tenían en alta estima. El buen testimonio no se hace de la noche a la mañana. Se requiere tiempo, situación que también es importante para todo aquel que quiere estar de manera activa en el ministerio.
Ahora, Timoteo es hijo de una mujer judía, nos los dice ahí el pasaje, una mujer creyente. Tenemos también información en esta segunda carta a Timoteo que también su abuela, ahí está, llamada Loida, y que su padre es padre griego, aunque no sabemos nada del padre. Hay algunos comentaristas que dicen, no, pues probablemente estaba muerto, pero no se sabe nada de él. Lo que sí sabemos es que a él le enseñan del judaísmo, por lo que de alguna manera él tiene una doble cultura, ¿sí? Lo cual era una característica importante para este servicio misionero que está desarrollando el apóstol Pablo. Pablo se lo quiere llevar, y tú como madre, ¿qué hubieras hecho? Ay, a este que se lo quiere llevar, a este que golpearon aquí, que lo dejaron por muerto. No, mijito, piénsale bien, ¿eh? No lo sabemos. Eso simplemente, pues creo que es parte natural, ¿no? Que cuando los hijos se van, los padres como se quedan ahí un poco preocupados. No sabemos si trató de impedir que se fuera Timoteo o también de promover que se fuera, que acompañara a Pablo. Porque probablemente, ya como lo dije, pudieron estar viendo cómo fue golpeado el apóstol. Porque probablemente iba a correr el mismo destino Timoteo. Este es el plan de Pablo, llevarse a Timoteo, porque al parecer es de mucho apoyo para sus propósitos. Y puede ser más para ayudar a unir que para separar. Aunque hay un pequeño detalle en Timoteo. Un pequeño detalle en Timoteo. No estaba circuncidado. Que para los judíos esta era una marca externa del pacto que realizó Dios con ellos. Y conforme a la ley judía, Timoteo era judío a pesar de que su padre era griego, porque el linaje venía por la madre. ¿Sí? Pero estaba sin circuncidar y esta condición era considerada técnicamente, se consideraba como un judío apóstata, si no tenía la circuncisión. Ahora, el texto no lo dice, pero esto no creo que Pablo le haya dicho a Timoteo, oye, ¿sabes qué? Hay que circuncidarte. Y Timoteo haya dicho, sí, va, adelante. ¿Por qué? Porque finalmente, seguramente era algo muy doloroso realizar la circuncisión a una edad de un joven, y por ahí varios están diciendo, seguramente. No había antibióticos, no había anestesia, seguramente utilizaban ahí algún tipo de hierba o a lo mejor vino o algo para no sentir tanto dolor. Pero no creo que a la primera Timoteo haya dicho, sí, adelante, vamos, mañana a primera hora. A lo mejor Pablo, el apóstol, le dio más argumentos, un poquito más profundos. ¿Por qué? Porque aquí solamente se nos menciona que por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, oye Julio, pero no se está contradiciendo el apóstol Pablo con lo que se mencionó en el concilio de Jerusalén, de que no había que ponerles una carga que ni ellos mismos pueden soportar. Hay quienes dicen que pareciera que este Pablo es otro al que escribió las cartas a los Gálatas, Corintios y Filipenses. Esto simplemente es un error de no ver de manera integral el mensaje de las Escrituras, porque Pablo no se está contradiciendo. Y te voy a dar algunos de los argumentos del por qué no se está contradiciendo. En primera, porque ellos no lo hacen para salvación. En segunda, recuerda que la oposición de la circuncisión se dirigió a quienes insistían en que esta era una condición para la plena inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Y como acabamos de ver, Timoteo era considerado judío.
Si esto va a ser de piedra de tropiezo, ellos consideraron seguramente esto, si esto va a ser de piedra de tropiezo para los judíos, es mejor realizarlo. Hazte la circuncisión. Es con el propósito de que haya una comunión entre gentiles y judíos, porque él tiene esta doble cultura y puede hacer un puente importante entre los judíos y entre los gentiles, que evidentemente no hay puente, porque ya el Señor nos ha unido, somos un solo pueblo. Pero bueno, batallamos con nuestras cosas. Si Timoteo no se hubiera circuncidado, los judíos habrían pensado que estaba renunciando a su herencia judía y eligiendo vivir como un gentil. Y ahora dirías, bueno, pero esto no es propiamente malo. Y no, claro que no. Lejos de caer en el legalismo, Pablo estaba siendo coherente con un principio que él mismo desarrolla y les escribe a los corintios en su primera carta. Vamos a ver esta sección. Va a aparecer en sus pantallas 1 Corintios 9, 19 al 22. 1 Corintios 9, 19 al 22. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Y esa era su motivación, el amor al Evangelio para ganar a otros. Y no es que Pablo hubiera estado comportándose de una manera en un lado y comportándose de otra en otro lado, siendo un hipócrita. No, simplemente veía estos aspectos de conexión para llevarlos al Evangelio. Y esto es lo que están haciendo ahí con Timoteo. De hecho, hay registro en la carta de Gálatas que en el capítulo 2, Pablo no le pidió a Tito que se circuncidara. ¿Por qué? Porque era completamente griego, no había necesidad. Para Timoteo esto fue doloroso, fue un sacrificio con tal de expandir el evangelio a los de su nación. ¿Qué sacrificio estamos o estás haciendo que a lo mejor esto no es algo que propiamente sea malo, pero que alguien más lo puede ver o lo puede catalogar como malo? Y que eso pueda ser de piedra de tropiezo para otros en la predicación del evangelio. Eso lo tienes que pensar y meditar tú. Yo no te lo puedo decir porque es una cuestión de conciencia. Lo que sí te puedo decir es, sopésalo, y es preferible que te sacrifiques o pases por un poquito de dolor con tal de ganar a alguien por el evangelio. Me encanta esta frase de John Newton que toma John Stott en su comentario a los Hechos, que dice así: Pablo era una caña en lo no esencial, una columna de hierro en lo esencial. Es decir, en lo no esencial, la caña puede ser flexible, ¿sí? Una columna de hierro simplemente es inmóvil y sólida. En los versos 4 y 5 podemos ver también que entregaban los acuerdos. ¿Cuáles acuerdos? Esto que se vio en Jerusalén. De hecho, habían sido dirigidos expresamente a los gentiles creyentes de Antioquía, de Siria y Sicilia. Y desde entonces, las ciudades ahora que están visitando Pablo y Silas, que han sido evangelizadas, se podría argumentar que también estaban incluyéndose por implicación en estos aspectos que se vieron en el concilio de Jerusalén. Ellos estaban extendiendo la verdad
liberadora que se había afirmado y confirmado en el Concilio de Jerusalén, que la salvación era totalmente por la gracia de Dios. Además que los creyentes gentiles podían y debían tener comunión con sus hermanos judíos. Por lo que si hay salvación por gracia, deberemos de estar viviendo en amor, en amor. Ahora, para nosotros el día de hoy, pensemos en algo. Despreocúpate de lo que está haciendo tu hermano. Más bien piensa en qué estás haciendo tú para no ser piedra de tropiezo para con las personas que no creen y para con los de tu iglesia. Tenemos libertad, pero la libertad no sea una ocasión para que otros pequen. ¿Ok? Pues el plan es unir y no separar, que este es el punto número 1. Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. Punto número 2. Punto número 2, el plan del Evangelio modificado por Dios, versículos 6 al 10. El plan del Evangelio modificado por Dios, versículos 6 al 10, leamos los versículos. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Si podemos poner el mapa nuevamente. Ok, entonces, están con Timoteo, en los primeros versículos, del 1 al 5 vemos, Listra, se pasan por Iconio, y por ahí es donde el Espíritu Santo les impide cruzar. Ahora aquí vemos que Pablo decidió ir más al oeste, al interior de la provincia de Asia, con la vía al oeste bloqueada. Los misioneros giraron al norte hacia Misia, ¿sí? Hacia Misia, la región norteña de Asia, pero cuando intentaron ir más al norte hacia Bitinia, el Espíritu no se los permitió. Entonces, esta vuelta, ahí en la parte de la línea roja, arriba de donde dice Asia, es derivada de esos, digámoslo así, bloqueos que está haciendo el Espíritu para con el apóstol. El Espíritu, como podemos observar, está obrando, guía y los redirige hacia un cambio de planes. Específicamente en el versículo 7, al intentar ir a Bitinia, y ahí se menciona algo muy interesante, que dice el Espíritu de Jesús. Se los impide. Pues lo está utilizando de una forma intercambiable, pues Jesús es Dios mismo, y de alguna manera nos recuerda esta doctrina de la Trinidad. Cristo está presente a través del Espíritu Santo y está obrando y los está guiando y llevando a otro rumbo donde ellos no tenían planeado. Y en vez de continuar hacia el norte hasta Bitinia, giraron al oeste hasta que alcanzaron el mar de Troas, ahí por Troas. Y que Troas era un puerto de escala habitual para los navíos que viajaban entre Asia y Macedonia. Y fue un importante centro en el sistema romano de comunicaciones, ahí donde se acaba el continente. Ahora, fíjense arriba, dice Bizancio, después pasó a llamarse Constantinopla, y hoy, ¿cómo se llama esa ciudad? Estambul. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, esto que era conocido como Asia, solamente era esta región. Cuando pensamos en Asia, a veces nos vamos hasta China, pero en la Biblia únicamente se utiliza para esta
región más o menos. Por lo tanto, después de pasar a Troas, incursionan en lo que hoy conocemos como el continente europeo. ¿Ok? Ahora, Lucas no nos menciona cómo el Espíritu Santo hace esto. Pudo haber utilizado personas, problemas, enfermedades, prohibiciones de acceso o incluso mal tiempo, ¿sí? Para estarles bloqueando por donde ellos pretendían ir. Lo que sí es claro para Lucas es que Dios los lleva hasta ese punto. Ahora, el texto tampoco lo dice, pero Pablo, Silas, Timoteo para este momento probablemente están preocupados o dudosos por no saber a dónde van. O sea, la entrada, quiero ir para acá, no, pues hazte para acá. ¿Y a dónde vamos? Pues no sé, pero seguramente Dios nos los va a mostrar. El Señor les impide llegar a un sitio o les está dando acceso a otros. Y quizás algo parecido te está pasando a ti en estos momentos. ¿No ves la luz al final del túnel? O como este meme, ¿no? Se ve una luz roja ahí al final del túnel. Para los que ven Star Wars, es un mal chiste, pero bueno. Bueno, ten paciencia. Puede que sea una situación temporal, puede que no, pero ten esperanza en el que el Señor te guíe. Pero ¿cómo vamos a saber esto? ¿Cómo sabemos esto? ¿Hacia dónde? ¿Qué rumbo? Es una pregunta interesante y bastante difícil de responder. Y no hay una respuesta general. Bueno, en parte sí hay una respuesta general de lo que debemos de hacer. Pero creo que las circunstancias van confirmando. Las circunstancias deben de ir confirmando ese rumbo que estás llevando. Las personas de tu alrededor también pueden ayudar al confirmar que tu corazón esté tranquilo. Que tu corazón esté tranquilo y sobre todo, basado esto con tiempos de estudio, meditación de la Biblia y por supuesto mucha oración. Es una forma de ir más o menos viendo y confirmando el camino por el que tú estás yendo. Ahora, quiero pensar que hacían esto, de estudiar, de orar, de confiar en el Señor. No lo dice el pasaje, pero seguramente era algo natural, pues estaban en constante cambio de rumbo. Ahora, recuerda que Hechos 15:36 aparece en su pantalla, que decían, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Este era el propósito del segundo viaje misionero. ¿Cuál? Volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor. Es decir, un recorrido mucho más corto del que llevan hasta este momento. ¿Sí? Lo veíamos en el mapa. Y ahora están en esta isla donde llega la noche y de manera dramática Dios les revelaría a dónde deberían de dar el siguiente paso. Versículo 9, por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa Macedonia y ayúdanos. Esto es un poco más claro, solo un poco, no tanto, ¿no? Porque es una visión. No sabemos si específicamente estaba durmiendo o estaba orando o estaba comiendo, solo nos dice esto Lucas. Lo que nos recuerda, como ya tenemos algunos antecedentes en Hechos, de esto, de estas visiones. Por ejemplo, Ananías tiene una visión y ¿a quién tiene que ir a ver? A Pablo, ¿no? Otra visión, Pedro está ahí orando y ve a quién? Centurión, exacto. Tenemos estas visiones, esta comunicación de Dios para con estas personas para que hagan y vayan y se dirijan hacia cierto punto. Recuerda que están en Troas y en el versículo 10 dice que procuraron ir enseguida a Macedonia y aquí de manera discreta entra alguien más a la escena. Este narrador nos dice que se ha unido al grupo misionero como un cuarto miembro
continuando la historia en primera persona del plural. ¿Ok? Recuerda nuestra idea principal hasta aquí. Podemos y debemos planear nuestros caminos para honrar a Dios, pero Él los puede modificar, pues sus planes son perfectos. Puedes estar preocupado, puedes estar tenso, con estrés, por estas modificaciones, pero si son del Señor, son mejores que tus ideas y que mis ideas. Creo que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas ya aquí entendían eso. Con tal de que se expanda el evangelio, iré a donde me dirija el Señor. Ahora no tiene que ser así para todos. Lo que sí debe de ser es que en el lugar donde el Señor te ha puesto, debes demostrar el evangelio, viviendo y hablándolo. Y que es parte de lo que leíamos en nuestra visión al principio, ¿no? Haciendo discípulos misioneros que amen a su ciudad, donde estás parado. Por eso es el punto, este punto lo titulé de esta forma: el plan del evangelio modificado por Dios. Lo que nos lleva a nuestro último punto, punto número 3. Punto número 3. El plan es predicar, pero la obra de Dios. El plan es predicar, pero la obra de Dios. Versículos 11 al 15. Así que saliendo de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Fíjense cómo le gusta dar detalles aquí a Lucas de los puertos a donde están llegando y dar algunas características, porque dice colonia romana, ¿no? Aunque eso es importante. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Dice, pensaban, a lo mejor estaban dependiendo del Espíritu. Llévanos a donde nos tienes que llevar. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ir. El viento era favorable, posiblemente para navegar a través de esta parte del Egeo, y solo tardaron 2 días. Durante la noche del primer día llegaron a Samotracia. Pablo y sus amigos no se quedaron allí, siguen el camino. Al día siguiente tomaron un barco que los lleva a Neápolis. De ahí se trasladan aproximadamente unos 16 kilómetros tierra adentro hacia Filipos, y hasta ese punto han recorrido aproximadamente poco más de 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. A lo mejor no te parece tanto hoy en día, pero en una época donde trasladarse estas distancias llevaba mucho tiempo, peligros, muchas cosas. Esta ciudad recibió su nombre de Filipo II, de Macedonia, padre de Alejandro Magno, por eso se llama Filipos. Pasó a estar bajo del control de Roma por ahí del año 168 a.C. Y en Filipos terminaba este gran camino romano conocido como la Vía Egnatia. La Vía Egnatia, que hacía una buena comunicación ahí entre el Imperio Romano. Y la ciudad fue nombrada Colonia Romana por Octavio. Y esto es importante porque al ser una colonia romana, estaba como vigente el derecho romano, la Constitución de alguna forma, que era como si estuvieras en Roma estando ahí. Por lo que seguramente había muchos ciudadanos romanos y esto era importante. Y se va a ver un poquito en el siguiente
en la siguiente predicación, porque sucede que abusan de Pablo, hay algunas cosas, y de repente Pablo dice, oye, ¿y nos vas a tratar así? Pues si somos ciudadanos romanos, ¿no? Y se asustan. Eres ciudadano romano, uy, discúlpenos, ¿no? Entonces, pasan varios días ahí en Filipos. Sin embargo, parece que no hay una sinagoga, y eso solo puede significar que había pocos judíos ahí en Filipos. Pocos judíos residentes. La mayoría de los comentaristas dicen que si hubiera habido al menos 10 o por lo menos 10 hombres judíos, había sido suficiente para constituir una sinagoga. No lo sé. Posiblemente el hecho de que fuera una colonia romana también probablemente impedía que hubiera un centro o sea, una sinagoga, un lugar de culto, digámoslo así. Sin embargo, no lo sabemos. Pero estos hombres entonces pasan unos días y salen, el pasaje nos dice que salen de la ciudad y buscan un lugar donde posiblemente haya una reunión de oración. Ya saben, planes, planes, planes. Y casualmente lo encuentran a un costado del río y ahí ven un grupo de mujeres que están haciendo lo propio, están orando. Abro un paréntesis, esto no lo dice el texto, pero me gustaría comentarlo, que pues ya están en esta zona que hoy podríamos conocer como Europa, y es significativo que entonces al primer grupo que van a escuchar el Evangelio en esta parte hoy conocida como Europa, son mujeres. Son mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque se ha cuestionado y se ha criticado al apóstol de que el apóstol es machista. Ya saben, ¿no? No permito que la mujer hable y demás cosas, ¿no? Han difamado al apóstol a través de una mala interpretación de la Biblia, generando y colocándole prejuicios a él. Sin embargo, esto es falso, y como vemos que es tan falso, que ven un grupo de mujeres y van y les predican. Van y les predican. Ven la oportunidad y les predican el Evangelio. Y si recuerdas, no recuerdo específicamente en qué predicación lo mencioné, que sus ex compañeros fariseos del apóstol a veces tenían unas oraciones que las repetían más o menos seguido, donde agradecían a Dios por no ser gentiles, por no ser esclavos y por no ser mujeres. Entonces, simplemente esto es falso. Quería comentarlo, cierro paréntesis. Ahora, tal vez estas mujeres reconocen, ven a estos hombres y consideran que son predicadores itinerantes, es decir, que iban moviéndose. Pues dice Lucas que comenzaron a hablar con ellas. No se nos dice qué es lo que de manera específica les comentan, pero qué se supone que les debió de haber hablado el Evangelio, ¿no? Quizás mencionó que Dios se hizo hombre en Jesucristo, que había una enemistad entre Dios y los hombres por causa del pecado y que necesitaban arrepentirse de sus pecados, que tal vez, más bien que la forma de restaurar la relación entre Dios y los hombres y de quitar esa enemistad es única y exclusivamente a través de Jesucristo, que esto simplemente es por gracia, entre muchas otras cosas que debieron de haber mencionado a estas mujeres. Y en el grupo de mujeres están escuchando y hay una en particular que dice que adoraba a Dios. Una mujer que comulga con la religión judía a pesar de que es gentil, pero que posiblemente no había abrazado por completo el judaísmo. Vino de Tiatira, de la provincia de Asia, su nombre era Lidia. Y la gente de aquella área, de donde venía ella, era conocida por manufacturar este tinte púrpura, por hacer estas prendas. Y este tinte se obtenía de un molusco o de una planta para teñir las telas. Producía este color llamativo que no era muy común
y por lo tanto las telas con estos colores eran costosas. Solo algunos ricos o políticos vestían con ropas de color púrpura. Y como ella comercializaba estos tejidos, se considera que era una mujer que tenía una buena posición económica. Esto es lo que los comentaristas dicen. Ahora, mientras Pablo y sus amigos hablaban, ¿qué estaban hablando? Seguramente el Evangelio. Dice el pasaje que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Me encanta lo que escribe John Stott en este comentario de los Hechos al respecto de esto. Dice así: es decir, le abrió los ojos espirituales para ver y creer en Jesús, a quien Pablo proclamaba. Notamos que, si bien el mensaje era de Pablo, la iniciativa salvífica era de Dios. La predicación de Pablo no fue efectiva en sí misma. Fue el Señor quien obró por medio de ella. Además, la obra del Señor no se hizo efectiva por sí misma. Eligió obrar a través de la predicación de Pablo. Siempre es así. Es decir, el Señor nos utiliza para dar su palabra y el Señor es el que obra a través de esa palabra otorgada. Por eso el título de este punto número 3. El plan es predicar, pero la obra es de Dios o la obra de Dios. Porque podemos expresar el Evangelio de la mejor manera o de la peor manera, pero tratemos que no sea de la peor, por favor. Porque Dios es el que abre los corazones, no nuestro vocabulario, no nuestra forma de expresarnos, no nuestra persuasión o capacidad de oratoria, aunque cada vez que lo debemos de hacer de una mejor manera. Aprendamos de nuestros errores. Pero tenemos que descansar en que es obra del Señor. Decía Jesús: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, Pablo mismo menciona algo al respecto en Romanos 9, 14 al 16. Va a salir en sus pantallas. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eran conscientes de esto y no se pusieron en una posición cómoda para no llevar el Evangelio, diciendo: pues si depende de Dios, pues que lo haga. Pues al cabo Él creó el universo, ¿no? Yo no le puedo predicar a mis compañeros de trabajo, yo no le puedo predicar a mis amigos, yo no le puedo predicar a mis compañeros en la escuela, yo no les puedo predicar a mis vecinos, porque no depende del que quiere ni del que corre. Pues que lo haga el Señor, ¿no? Qué bueno que la persona que te predicó y que te compartió el Evangelio no pensaba de esta manera, sino más bien se incorporó al plan de Dios pensando en que hay que hacer discípulos y que hay que hablar y predicar el Evangelio. Qué mejor que seamos partícipes y nos dejemos utilizar por Dios en sus planes. Hay un cambio en la vida de Lidia, un cambio que tiene implicaciones eternas, por lo que hay una manifestación pública de su fe donde se bautiza, pero no solo ella, sino toda su familia. Probablemente dijo: estamos junto a un río, ¿qué impide que yo sea bautizada? Ahora, creo que lo que expresa Lidia en el último versículo es interesante, porque de alguna manera les está diciendo: ¿saben? Confirmen todo lo que ha sucedido hoy viniendo a mi casa. Me parece que no es una duda de ella, sino de alguna forma u otra, con una confirmación o manifestación pública de que si los hospeda es parte de ellos también, que ya está integrada en esta nueva comunidad. Ellos son persuadidos
y este grupo se queda con ella algunos días y están ahí con ella, como veremos en los siguientes pasajes. Recuerda los puntos del día de hoy. El plan es unir y no separar. Tal vez debas de modificar algo en tu vida para no ser de estorbo al Evangelio ni piedra de tropiezo. El plan del Evangelio modificado por Dios. Punto número 2. ¿Va a haber cambios? ¿Los estás aceptando de buena manera para seguir el plan del Señor? Punto número 3. El plan es predicar, pero la obra de Dios. Recuerda que fuimos llamados a compartir el Evangelio. Hagamos lo que nos corresponde y descansemos en que la obra es del Señor. Ponte de pie, por favor. Y recuerda la idea principal. Podemos y debemos planear nuestros caminos para honrar a Dios, pero Él los puede modificar, pues sus planes son perfectos. Acompáñame a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por este día y gracias por tu palabra. Señor, permite que podamos ver de manera clara los planes que tienes para con nosotros. Los planes que tienes para con nosotros como iglesia, pero también este aspecto individual, Señor, o de familia. Que podamos ser sensibles a tu palabra, que podamos aceptar los cambios que haya que aceptar para poderte honrar, para poderte glorificar y para poder aceptar los planes que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por este día. En Cristo Jesús. Amén.